¿Puede el sufrimiento cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a nuestro tiempo de la comunidad contigo. Es 25 de enero y vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Samuel para responder a la pregunta que hice hace un momento. ¿Puede el sufrimiento cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Saben, antes de continuar, quiero que oremos para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos estudiar tu palabra, Señor, y podemos encontrar palabras de aliento. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo y, Padre amado, también te pedimos que tú nos guardes en este tan duro tiempo que estamos pasando, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, durante muchos años escuché en el ambiente cristiano una idea generalizada que decía que Dios quiere actuar en la vida de las personas a través de grandes manifestaciones, con prosperidad económica y tal vez con una salud inquebrantable. Lamentablemente, en este último año, hemos visto que esas ideas se han derrumbado. Muchísimas personas de iglesias cristianas han perdido su salud, han perdido su seguridad económica, han perdido su trabajo y también han perdido tal vez seres queridos, incluso han perdido la vida. Esta pandemia nos ha llevado a todos a que seamos personas que se cuestionan la forma de pensar que tal vez teníamos, seamos cristianos o no. Escuché por mucho tiempo decir que si una persona no tiene buena salud o no tiene prosperidad económica es por su falta de fe, y que la idea del sufrimiento es algo que tendría que ser erradicado de la vida del cristiano, porque el sufrimiento no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios. Pero saben, nuevamente todo esto se ha caído. Ahora, lo triste es que una parte de la iglesia se prestó a escuchar este mensaje triunfalista que luego puede llevar a muchas personas a renegar de Dios, porque dicen, si Dios no quiere que pase eso, ¿por qué estoy pasando? Lo peor de todo es que han escuchado promesas que supuestamente vienen de parte de Dios, pero verdaderamente no son de Él. Saben, hemos llegado a un punto en el que tal vez nos podríamos identificar con José, con Job, con Jeremías, con Oseas o con Pablo. Personas que pasaron mucho sufrimiento y aflicción. Y hemos dejado tal vez de lado de compararnos con personas que han tenido prosperidad material, como Abraham, como David o como Salomón. Entonces, ¿cómo es que tiene cabida el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios? ¿Puede usar Dios una mala situación, es decir, el sufrimiento, una enfermedad, para el bien de sus hijos? Si queremos obtener respuesta a esta pregunta, debemos acudir a la palabra. Y para eso quiero tomar un pasaje de la parte final del relato de la vida de José, en Génesis 50:10, para ver cómo Dios obra a través de las situaciones difíciles. Y la palabra del Señor dice así: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Saben, José les está diciendo estas palabras a sus hermanos, luego de haber pasado muchos años por muchísimas situaciones difíciles. Pero en este versículo vamos a ver 3 aspectos importantes de cómo el Señor puede cumplir su propósito por medio de la aflicción. Y vamos a ver que cuando el mal se presenta, porque el mal se presenta en los hijos de Dios, Dios lo encamina para bien y Dios cumple su propósito. El mal se presentó en la vida de José, como se presenta en muchos de nosotros los hijos de Dios. La aflicción llegó a la vida de José.
Él les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal. ¿De qué mal estaba hablando José? Saben, la historia de José se presenta a partir del capítulo 37 del libro de Génesis. Josué fue el menor consentido de su padre, Jacob. Era su hijo menor. Por eso sus hermanos le aborrecían. Ahora José tuvo 2 sueños en que él veía que él iba a gobernar sobre sus hermanos y sobre su padre y su madre. Por esto lo aborrecían aún más. Entonces sus hermanos planearon matarlo porque no lo querían, pero al final lo vendieron como esclavo a ciertos comerciantes. Este era el mal del que José estaba hablando. Ellos lo aborrecieron y se deshicieron de él. Verdaderamente pensaron, maquinaron y le hicieron mal. Pero el sufrimiento de José continuó, porque él llegó a ser empleado de una persona que se llamaba Potifar en Egipto. Pero llegó con el momento a ser su empleado favorito, porque dice que el Señor estaba con José y lo que hacía prosperaba. Pero pronto la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José y al no hacerle caso José lo calumnió y José terminó en la cárcel. Aún así el Señor siguió obrando en la vida de José en la cárcel. Pero pasaron varios años hasta que el Señor permitiera que José estuviese delante de Faraón interpretando con mucha sabiduría los sueños de Faraón. Y el Señor permitió que José llegara a una posición increíble, el segundo en Egipto, para que pudiera cumplir el propósito que el Señor tenía en la vida de José. Saben, José pasó cosas que nunca quisiéramos pasar. Fue esclavo y estuvo en una tierra desconocida. Fue calumniado por no pecar contra Dios y pasó mucho tiempo en la cárcel. Y si entráramos en la lógica de las ideas que describía yo al principio, podríamos decir que José tuvo que hacer algo malo para recibir todo ese mal, o no hizo lo que debería hacer delante del Señor, o le faltó fe. Porque solo los malvados, solo las personas que no tienen fe, solo las personas débiles en el Señor son los pecadores los que tienen que pasar por cosas así. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en el lugar de José? Tal vez le hubiésemos reclamado a Dios, o quizás buscaríamos el motivo por el cual Dios nos está castigando. Pero José es solo un ejemplo de cómo Dios permite que pasemos por esas situaciones difíciles, es decir, por sufrimiento, porque hay un propósito en todo esto. Ahora, tampoco podemos pensar que el sufrimiento viene porque la situación se le salió de las manos a Dios, porque Dios está en control de todo. Ahora, saben, hay otro lado de la situación, y es que muchas veces nos vemos como personas que están sufriendo como José, o tal vez como Job, porque pensamos que realmente somos ejemplares. Saben, yo quiero expresar de una forma personal, y que lo tengo muy claro, que yo no le llego ni a los talones de José o de Job. Me parece que muchas veces es el concepto que muchas personas tienen porque tienen un concepto mucho más alto del que deberían tener de ellos, pensando que están pasando las de Job o las de José. Obviamente, el mal puede venir a nosotros porque el Señor quiere que esté sucediendo esto. Pero muchas veces el mal puede venir por malas decisiones que nosotros tomamos, en resumidas cuentas, como consecuencia de nuestro pecado. Otras veces vendrá sin que nosotros encontremos alguna explicación. Y es que, sea cual sea la situación, el Señor va a obrar en nosotros. Ahora,
dentro de todo lo que estábamos hablando de José. ¿Por qué José fue vendido como esclavo? ¿Por qué José fue calumniado injustamente? ¿Y por qué José fue echado en la cárcel? Fue por la maldad de los hombres. Fue porque los hombres, sus hermanos, le querían hacer mal. Fue porque la esposa de Potifar no consiguió lo que quería. Pero en última instancia, fue porque el Señor, a través de este sufrimiento, iba a cumplir su plan. El sufrimiento de José tenía un propósito. Los hermanos de José trataron de hacer maldad con él. ¿Qué pasó? Dice que Dios lo encaminó para bien. Ahora, ¿cómo es que Dios encamina para bien el sufrimiento? ¿Cómo es que Dios puede encaminar una mala situación o el sufrimiento para bien? ¿Saben? Eso será lo que responderemos el día viernes, en este mismo espacio de la comunidad contigo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra que el sufrimiento no es ajeno a nosotros, tus hijos. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender que tú puedes usar situaciones malas, que tú puedes usar el sufrimiento de nuestras vidas para obrar. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir viendo en tu palabra el día viernes lo que tú tienes para nosotros, entendiendo cómo tú encaminas ese sufrimiento, ese mal, para bien. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes en este tiempo tan difícil. Padre, a no desanimarnos, a no sentirnos mal, a no sentirnos tal vez culpables, Señor, por las cosas que estamos pasando y no tenemos explicación de por qué, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos guardes, Señor, y que también nos hagas sensatos a hacer las cosas bien, Padre amado, en este tiempo tan difícil de pandemia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día viernes.